Bueno, mi hermano, en este día vamos con la segunda enseñanza acerca de esta serie que he titulado La misión de Dios y su iglesia o la iglesia en ella. La semana pasada compartí acerca de los fundamentos de la misión. Espero que usted recuerde, y si no, yo le animo a ver la predicación por internet, está disponible en YouTube, acerca de los fundamentos. Y hablamos sobre esta tendencia tan a veces recurrente o notoria de que cuando hablamos de misión nos vemos enfrentados a dos tipos de reacciones muy comunes en la iglesia. Uno son los apáticos a la misión, son personas que están de alguna manera desinteresadas de la misión. Y por otro lado están los apasionados, que yo le llamo los prendidos. Esos tipos, esos hermanos, hermanas que están pero apasionados y por ellos le evangelizan hasta el gato, hermano. Se levantan evangelizando, se acuestan evangelizando. Todo es misión, 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 misión. Pero por otro lado están los apáticos. ¿Cuáles eran los apáticos? ¿Se acuerdan, hermanos? Son aquellos hermanos que son creyentes, son nacidos de nuevo, aman a Cristo, saben que Cristo murió por sus pecados, reconocen su salvación, de verdad ellos están agradecidos por la obra de Cristo, pero tienen otros intereses también, muy particulares. Por ejemplo, el que tiene hijos, a él le interesa que en la iglesia se hable de la crianza de los hijos. Le encanta la iglesia porque se enseña a los niños. El que le gusta la alabanza, todo su tema, ojalá fuera siempre alabanza y adoración. A él le gusta estar ahí en la presencia del Señor, cantando en la gloria, en el tercer cielo. Y ojalá, pastor, 6 canciones son muy pocas, pastor. Por favor, cantemos unas 20, ¿le parece? Y predique un poquito menos usted. Y tírese unas 20 cancioncitas para estar ahí en la gloria, pastor. Ok, y así di varios ejemplos que son frecuentemente elementos que los creyentes enfatizan en su comprensión de la Biblia, en su comprensión de la vida cristiana, pero no está conectado, y quiero que usted recuerde esa palabra, no está conectado con la misión. Y yo hacía énfasis, mucho énfasis en decirles que no tiene sentido ni el culto que hacemos, no tiene sentido la comunión linda que a veces podemos tener como hermanos, no tiene sentido el estudio de la palabra de Dios si no lo enganchamos con la misión. Porque el que usted hoy día tenga comunión, el que usted hoy día tenga comprensión de la palabra, el que usted hoy día tenga culto a Dios, es porque la misión existe. Porque si la misión no existiera, ni tú ni yo hubiésemos llegado a los pies de Cristo, porque Cristo vino hace 2000 años en Jerusalén, en un lugar al centro del mundo, muy lejos de nosotros. Si usted quiere ir caminando a Jerusalén, se lo encargo. Se va a demorar, va a tener que pedir avión, barco, no sé. Hermano, para que el mensaje que nuestro Señor dio allá en Jerusalén es porque hubo personas que conectaron en su mente y en su corazón la misión con lo que es la iglesia. La iglesia no es si no hay misión. Y muchos creyentes, después que llegan a través de la misión, se acostumbran a lo que más les interesa, o comunión, o culto, o palabra, o alguna expresión de eso, sin conectarla con la misión. Y les decía que si a Dios le interesara como propósito principal el que usted tenga comunión con sus hermanos creyentes, el que usted tenga culto a Dios y el que usted tenga comprensión de la palabra, si ese fuera su principal énfasis, ya nos hubiera llevado al cielo. Porque en el cielo hay comunión perfecta, culto perfecto y palabra plenamente comprendida. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso, ese es el fundamento de la misión, que la misión tiene que estar conectada con la potestad de Cristo, porque Él es el principal misionero, hermanos. Nuestro Señor es el ícono de la misión, es el misionero más grande que ha existido y existirá jamás, porque Él vino desde el cielo, hermanos, desde el seno del Padre. Él vino a este mundo renunciando a todos sus atributos divinos. Se rebajó desde esa gloria a una limitación tan grande como ser humano. Él negó su realeza, su soberanía. Él renunció a ejecutar todas esas capacidades que Él tiene
y cualidades que él tiene como Dios por algo muy importante que el Padre le encomendó, que se llamaba misión, y se llama misión. Y porque él fue el principal cumplidor de la misión, nosotros como iglesia seguimos sus pisadas. Ese es nuestro rol en este mundo, ser misioneros de su reino. Abra su Biblia entonces, hermanos, en Mateo 28, versos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Qué tremendo que aquí vemos entonces que para hacer misión, para entender misión, tenemos que tener claramente la motivación correcta. Y además de tener la motivación correcta, tenemos que tener la capacitación, o sea, la capacidad para poder hacer misión. Porque de verdad es terrorífico pensar que Dios quisiera alcanzar el mundo con personas como nosotros, que tenemos tanta fluctuación en nuestra vida. A veces estamos muy apasionados con el Señor, otras veces muy desapasionados. A veces queremos estar en la iglesia, otras veces no queremos estar en la iglesia. A veces queremos orar, a veces no queremos orar. A veces queremos leer la Biblia, a veces no queremos leer la Biblia. ¿Se imaginan que si la misión solo dependiera de eso, de personas así como nosotros, claramente esta misión sería un fracaso? Por eso nuestra misión se sustenta en saber que Cristo tiene potestad, porque Él recibió autoridad y potestad sobre todas las cosas, en el cielo dice, y en la tierra. Y sobre ese fundamento nosotros vamos. Y por eso quiero concentrarme hoy día entre el verso 19 y la primera parte del 20, porque dice: y por tanto, id y haced discípulos. O sea, lo que Cristo nos está enviando a hacer no es algo diferente a lo que Él hace. No es algo diferente a lo que Él hizo y no es algo diferente a lo que Él sigue haciendo. Porque Dios sigue en misión. Dios sigue enviando su Espíritu al mundo, tocando corazones. El Espíritu Santo de Dios está obrando. Lo veamos o no lo veamos, Él está en misión. Y nosotros estamos participando de aquella misión. Por eso no tiene que ver tanto esto con lo que nosotros hacemos. Aunque sí hacemos. El énfasis no está puesto tanto en lo que hacemos como en lo que Cristo hizo. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de ser testigos, de ser embajadores de las buenas nuevas, de contar lo que Cristo hizo y está haciendo en el mundo y en nuestras vidas. No se trata de que usted depende tanto de que usted tiene capacidad de hacerlo. Por eso, la misión no se trata de que yo esté aquí cada domingo: hermano, vamos a la calle, ¿qué podemos? ¿Podemos hacerlo? ¿Se dan cuenta? No se trata de aleonarlos a ustedes con la misión. No se trata de levantarlos como un entrenador levanta su equipo de fútbol. No. La misión no se trata de eso. Porque si se tratara de eso, nuestro ánimo es así, fluctúa. Nuestra misión se fundamenta en algo que Dios está haciendo. Y por eso tal confianza tenemos que tener. Porque cuando vamos al hospital, cuando vamos al hogar de ancianos, cuando le hablamos al caballero en la micro, cuando le hablamos a nuestro vecino, cuando le hablamos a un familiar, hay un Dios que está detrás, que está misionando. Y nosotros hablamos representando a Dios en misión. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso no debemos temer ni amedrentarnos, porque Cristo recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad le ha sido dada a la iglesia. ¿Para qué? Para hacer misión, hermano, para hacer misión. Por eso hoy día voy a hablar del desarrollo de la misión. Entonces, esto fue la introducción. Ahora vamos con el tema. Vamos a hablar del desarrollo. ¿Cómo se desarrolla? O sea, ¿qué tiene que ver todos estos versos? ¿Qué explican estos versos después de la potestad? Primero quiero decir que la misión tiene una dinámica. Vamos a hablar de que la misión tiene una dinámica, tiene una amplitud y la misión también tiene un objetivo. Diga conmigo, la misión tiene una dinámica, tiene una amplitud y tiene un objetivo, hermanos.
Esas tres cosas vamos a mirar. La dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Hay un verbo ahí importante en el verso 19. Por tanto, id. Ahora quiero aclarar algo. Ese verbo id, que es un verbo cierto de movimiento, de acción, no es el principal verbo de la frase, porque ese verbo está subordinado a otros verbos que son principales en el texto. Por tanto, id, pero ¿cuál es el verbo principal? Haced discípulos. Nosotros, no es solo id por id, sino que hay un verbo principal. Nosotros vamos porque hay algo que hacer. Haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles. Entonces, hermanos, eso es importante, quiero aclararlo, que el énfasis no está en el id, está en el hacer discípulos. Pero cuando pensamos en el id, en la dinámica, en el movimiento, yo quiero que usted vea algo muy bonito. Porque lo que estamos haciendo cuando hablamos de id, cuando nos estamos moviendo, cuando estamos saliendo de nuestro metro cuadrado de comodidad, de nuestra rutina diaria, porque todos tenemos una rutina. Quizá usted es dueña de casa y usted sabe su rutina diaria. Usted sabe lo que tiene que hacer el lunes, el martes. Hay una rutina. Hay que hacer cosas, comprar, que los niños, que hay un montón de cosas. Ustedes, mujeres, hermanas que están en casa, usted lo sabe. Quien además trabaja en casa y tiene una labor fuera, tiene que ir a la empresa, a su trabajo, usted sabe que hay toda una dinámica. Y usted tiene una rutina. Esa rutina tiene que ser replanteada, moldeada por esta idea del id y hacer discípulos, porque nosotros estamos, hermanos, encarnando el Espíritu de Dios, porque Dios tiene este espíritu de movimiento, de id. Quiero recordarle, hermano, y usted va a notar siempre en la Biblia que es Dios quien va detrás de los pecadores. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, no vinieron, oh, Señor, pecamos, perdónanos, Señor, perdona. ¿Fue así? No, ellos se arrancaron. ¿Y quién fue a arreglar y a tratar el tema? Cuando Dios dijo, Adán, y preguntó, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios, fíjese, no es que Dios no supiera dónde estaba, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Intentando recuperar la relación que se había roto, ese distanciamiento, porque el hombre se alejó. Dios fue a encontrar al hombre. Así lo hizo también con Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos y fue Dios quien fue a verlo. Fue Dios quien fue a verlo y le dijo, ven, te quiero para una misión. Fue Dios quien fue tras Moisés. Fue Dios quien eligió a Moisés y fue tras él y se le reveló a él en el monte Sinaí. Porque Dios es quien va. Dios lo hace. Nuestro Señor, ¿a qué vino? Él vino. Él no se quedó en el cielo. Él vino. Él se movió. Vino a salvar a quien, a los pecadores. Fíjense, yo quiero, ¿por qué hago referencia a estas cosas que quizá usted sabe? Es porque yo quiero que usted se dé cuenta que estamos encarnando el Espíritu de nuestro Señor. El Espíritu del Señor no es un espíritu flojo que se queda. El Espíritu del Señor es un espíritu que se mueve, un espíritu que ama, un espíritu que va, un espíritu que alcanza. Ese es el Espíritu de nuestro Señor. Y ese es el Espíritu que nosotros como iglesia estamos encarnando, esa dinámica. Y Dios nos está invitando en ese verso, por tanto, id, a que imitemos su dinámica, a que lo imitemos a Él. Porque cuando Dios envía a predicar, no es un Dios que está sentado mandando a sus peones a trabajar. Que a veces la gente tiene esa idea, que Dios está sentado y tiene a sus juniors trabajando. No, Dios se está moviendo, hermano. Y nosotros nos movemos con Él. Lo estamos viendo mi familia. Entonces la misión tiene una amplitud y una dinámica a veces mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Porque es Dios quien va detrás de los pecadores. Hermanos, ese mismo espíritu de ir y reconciliarse con los pecadores es el espíritu que, por ejemplo, nos deja en este ejemplo de la iglesia cuando hay problema entre los hermanos. Si usted se da cuenta, en Mateo capítulo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Si usted se da cuenta en este texto que tiene relación de la vida de la iglesia, nos está mostrando el mismo Espíritu de Dios.
que lo imitemos. Es Él, aunque el otro es el ofensor y yo el ofendido. Fíjense, imagínense, si alguien tiene un problema conmigo, ¿qué dice el ser humano aquí? Si él tiene problemas conmigo, ¿qué me importa? Que se las arregle él, pues. ¿Cómo yo voy a tener que ir a arreglar el problema? El mismo Espíritu es el Espíritu de Dios quien encarna, que es el que busca la reconciliación. ¿Lo estamos viendo? Y quien no es así, no encarna el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios es aquel que busca, que alcanza, que persigue a los pecadores. ¿Saben qué? Eso es lo que me encanta de mi Dios. Eso es lo que me admira de mi Señor. Que Él, a pesar de ser el ofendido principal en la historia, y no solamente que fue el principal, sino que sigue siendo el principal ofendido, porque tú y yo lo ofendemos todo el tiempo. Él te busca. Entonces, cuando vamos a hacer misión, cuando Dios nos dice, por tanto, id y haced discípulos, estamos encarnando el Espíritu de nuestro Señor, como Él es. Y por eso, cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, eso no está produciendo un cambio en la misión. Siempre sigue siendo lo mismo, solamente que hoy día nos está mostrando una dinámica distinta, diferente, mucho más, diría yo, mucho más potente, mucho más amplia. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, hermano, Dios vino a personas muy puntuales, ¿cierto? La Biblia muestra cómo Dios vino a gente. Vino a Abraham, vino a Moisés, vino a David y hablaba con gente. Y el propósito de Él alcanzar el mundo era levantar a un pueblo y que la gente viniera. De hecho, uno ve texto en el Antiguo Testamento que dice que las naciones vendrían a Jerusalén a ver a Dios, a ver al Dios de los judíos. Pero cuando Cristo viene y Él recibe autoridad sobre toda la creación, la dinámica no cambia. Dios sigue queriendo alcanzar a los perdidos, pero ahora dice, ok, ahora somos nosotros, ustedes, la iglesia, los que van a ir al mundo. Ya no vamos a esperar que ellos vengan. Ahora vamos a ir nosotros al mundo y alcanzarlo. Por eso debemos, hermanos queridos, yo quiero que usted en su corazón se dé cuenta cuán necesario es experimentar en su vida lo que significa la salvación de los perdidos. Porque no hay mayor gozo que una persona pueda recibir en esta vida que ser salvo. Pero el segundo gozo más importante que usted puede recibir en la vida es ver a otros a través de usted siendo salvos. Y si usted perdió el gozo de su propia salvación, esa es la razón principal de por qué no le interesa que los demás tengan salvación. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso Dios vuelve a recordarnos que Él es el Dios misionero que te alcanzó, que nos alcanzó a nosotros y nos sigue alcanzando cada vez que nos alejamos, ¿sí o no, mi hermano? Cada vez que nos queremos tirar una canita al aire, que nos damos una vuelta por, ya a lo mejor algunos no llegan a Egipto, pero andan por Jordania, andan por ahí cerca. Cada vez va Dios y te alcanza, y te busca, y te busca. Entonces, la misión, hermanos, tiene una dinámica, y esa dinámica de la misión está basada en el mismo espíritu de un Dios misionero, un Dios que no ha parado jamás de ir por los perdidos. Y si usted quiere vivir con el privilegio de esto, encarne usted la misma dinámica, vaya por aquellos que están perdidos. Aquella entonces misión tiene esa dinámica, pero también tiene una amplitud. Cuando la Biblia dice, por tanto, id, inmediatamente nos vamos a dar cuenta, y es cosa que nos miremos. Y cosa que empecemos a observar nuestro país hoy día. Nuestro país hoy día está siendo cada día más multicultural. Cierto, fisonomías. Hemos visto las tonalidades, cómo se han ido aclarando y oscureciendo, ¿cierto? En la calle hemos visto ese abanico de tonalidades, de fisonomías. Porque ¿qué es lo que hizo Dios? Si nos remontamos a Babel, a la Torre de Babel, nos damos cuenta que cuando Dios confundió las lenguas, ¿qué es lo que generó? Además de confusión, generó dispersión. Y al generar dispersión,
Se genera aislamiento genético, comenzamos a ver a través de las generaciones siguientes cambios en las fisonomías por efectos de genética y clima, pero al mismo tiempo, además de que las personas comenzamos a vernos distintos, las culturas comenzaron a desarrollarse muy variadas. Y vemos en el mundo diferentes culturas, diferentes formas de expresión cultural, social, artística, además de las lenguas. Y esa diversidad hacía compleja la misión, porque Dios maldijo a los hombres en Babel, porque ellos quisieron llegar al cielo, ir al cielo, hacer su nombre sin Dios. Dios maldijo a la humanidad y los dispersó, y eso generó esa pluralidad de cultura. Ahora, Dios lo hace porque Él tiene un plan, porque el plan final de Él es tener pueblo de toda lengua, nación, cultura. Y Pentecostés, por si usted no lo había visto, Pentecostés es una vuelta al orden, es empezar a eliminar los efectos de aquella maldición de Babel. Porque en Pentecostés, ¿qué vemos? La predicación del Evangelio en todas las lenguas que ahí estaban presentes, a personas de distintas partes del mundo. Pentecostés no es un evento que tiene que ser mirado como un evento carismático, sino como un evento donde Dios está revirtiendo los efectos de la maldición de Babel. Y en ese minuto Dios nos da un mensaje a nosotros. Yo quiero que ustedes vayan a todo el mundo. Y en este id, y sobre todo hoy día en nuestro país, nos vamos a dar cuenta, hermano, que vamos a hacer una iglesia muy plural. Vamos a ser muy distintos. Vamos a tener personas muy diferentes aquí. Todos los que estamos aquí somos diferentes. Personas diferentes culturalmente, personas diferentes económicamente, personas diferentes en educación, personas diferentes en gustos, personas diferentes en color de pelo, personas diferentes en muchas cosas. Eso es lo hermoso de este mandato que Dios da. Dios nos está haciendo llegar a mucha gente, y usted tiene que abrir su corazón, porque hay mucha gente distinta a usted en esa sociedad, en esta sociedad. Por eso cuando la Biblia dice vayan, nos está diciendo que tenemos que aprender a contextualizar, tenemos que aprender a llegar a esas personas, porque esas personas hablan distinto a nosotros a veces, esas personas a veces piensan distinto a nosotros, son distintos. Tenemos que contextualizar para llegar a nuestra cultura, pero también tenemos que aprender que eso no significa que no vamos a confrontar la cultura, que no vamos a confrontar lo que ellos creen. ¿Con qué? Con la verdad de la palabra. Nosotros no vamos a diluir el mensaje, no diluimos el mensaje, pero cambiamos el lenguaje para llegar a todas las personas que nos rodean. La maravilla del Evangelio, hermano, ¿saben cuál es la maravilla de este Evangelio? Que va a producir gente muy diferente en torno al mismo trono del Señor. Personas de todo pueblo, lengua, nación. Y si ustedes quieren ver una fotografía de aquello, abran su Biblia en Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Después que el profeta le fue mostrado los 144,000 sellados, dice el verso 9 de Apocalipsis 7, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esa fotografía vamos a ver al final, hermanos. Y yo creo en el nombre de Jesús y por su gracia que en esa foto voy a ver sus rostros. Y además de sus rostros, vamos a ver todos aquellos a los cuales ustedes y yo fuimos a buscar. Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Esa diversidad, esa pluralidad, esa universalidad es lo que se le llama y se reconoce la catolicidad del Evangelio. La palabra católico significa cristiano universal. Todos somos cristianos católicos en ese sentido, que es la universalidad del cristianismo.
y vamos a estar en torno a un trono, hermano, a un rey. Seremos una familia, una multitud, pero una gran familia. Familia diversa de toda nación, familia diversa de toda tribu, pueblo, lengua, que vamos a clamar eternamente a nuestro Señor. ¿Qué implica eso en la práctica, hermano? ¿Qué va a implicar y qué implica para nuestra iglesia hoy día, 2017? ¿Qué implica? Que esta iglesia no va a buscar a priori ser de clase media. Que esta iglesia no va a buscar a priori ser ABC1. Que esta iglesia no va a buscar a priori ser una iglesia juvenil. Que esta iglesia no busca a priori ser una iglesia familiar. Que esta iglesia no va a buscar a priori ser una iglesia hipster. Que no va a buscar a priori ser una iglesia para los niños. Esta iglesia va a ser todo lo que las personas que lleguen sean. Porque si aquí llegan viejos, viejos van a ver y seremos una iglesia con viejos. Y si llegan jóvenes, jóvenes. Y si llegan intelectuales, intelectuales. Y si llega gente de dinero, de dinero. Si llega gente con necesidades, con necesidades. Porque eso es el reino de Dios. Una iglesia plural en torno a un mismo Dios. Lo estamos viendo, mi familia. Esas son las implicaciones prácticas. Nosotros seremos entonces lo que Dios nos permita traer a través del mensaje del Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el Señor recibió potestad y nosotros vamos con esa potestad a buscar a la gente. Amén. Entonces no te limites, no te autolimites. De hecho, yo creo que tenemos un gran desafío, iglesia, y en tu corazón yo quiero dejar ese desafío. Porque tienes que analizar qué hay en la cultura que te rodea o qué hay en tu propia cultura que te está impidiendo relacionarte con la gente. ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué hay de distinto en ellos que te impide relacionarte? ¿Es el dinero que tienen o no tienen? ¿Es la educación que tienen o no tienen? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué pecado en tu corazón está impidiendo que vayas por ellos? Mucha o poca educación. A veces son barreras que las personas tienen en su mente y en su corazón. Hay algunas personas que pueden decir, no, es que este es muy picante, no. No, es que este es muy cuico. No voy a ir donde los cuicos. Yo no soy cuico, no voy donde los cuicos. ¿Qué autolimitación pecaminosa en tu mente y en tu corazón te estás poniendo para no obedecer y darte cuenta que tú vas a predicar el Evangelio en el nombre de Jesús, no en tu nombre? Porque lo hermoso de esta misión es que nosotros representamos a alguien más grande que nosotros. Porque tú no vas a hacer misión en tu nombre. Tú no va Arturo Valdebenito, no va Jorge, no va Betania a hacer misión. ¿Quién va? Va Cristo. Y nosotros representando a Cristo, hermanos. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces las limitaciones, eso es lo que vino a romper Cristo, hermano. Cristo vino a romper todas aquellas barreras que limitaban la relación entre las personas. En el tiempo de Jesús la mujer era menospreciada en una cultura machista, hermano, como la cultura rabínica. Y en esa cultura muy fuertemente machista, la mujer era menospreciada. Y Cristo vino a romper esas barreras de menosprecio. Eso no tiene que ver con los roles que Dios ha puesto, los cuales permanecen. Pero el menosprecio, Cristo vino a romperlo. Porque Dios vino a romper todo menosprecio, barrera que los seres humanos hemos puesto. Por eso Dios nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hermano, qué cómodo para nosotros hoy día. ¿Saben por qué? Porque te trajeron los o de otras naciones se vinieron para acá. ¿Se dan cuenta, hermano? Ya no tienes que ir a predicar a otro país. Se vinieron para acá. Predícale, pues. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Qué facilidad. Yo no sé qué otra facilidad Dios nos va a dar hoy día. Nos está trayendo los extranjeros para acá para que les prediquemos. ¿Se dan cuenta? Dios mío. Por eso, también cuando hablamos de id, tenemos que pensar en esa amplitud, no solamente en el tema de la diversidad de personas, sino en los lugares también.
Porque cuando esta iglesia nació con una idea de plantar otra iglesia. Para quienes no lo saben, esta iglesia nace con la idea, desde el principio, de plantar otra iglesia. Porque la iglesia es una iglesia en movimiento. La iglesia debe ir, no quedarse. Y por eso hay otro desafío implícito ahí. ¿Hay algo en tu comodidad que te está impidiendo salir a plantar? ¿Hay algo en tu comodidad, en tu asentarte en un lugar, que te está impidiendo hacer misión? ¿Qué te está impidiendo? ¿Hay egoísmo? ¿Hay flojera? ¿Qué es que te está impidiendo ir y moverte? Porque Dios es un Dios que se mueve. Por eso tenemos que examinar, hermano, nuestro corazón. Tenemos que examinarlo a la luz de la misión de Dios, a la luz de un Dios que se mueve y que va y que viene todo el tiempo, hermanos. Y eso es lo que tiene que encarnar su iglesia, hermano, encarnar ese espíritu de moverse. La dinámica de la misión, del movimiento, pero también la amplitud, tipos de personas y lugares. Y tenemos que leer nuestra cultura en ese sentido. Si usted va a Centroamérica, las iglesias son mega iglesias. Nuestro país no es de mega iglesias. Y lo más probable es que si eso continúa así como contexto cultural, tendremos que plantar muchísimas iglesias. Pequeñas, medianas, no grandes iglesias. Y para eso necesitamos hombres y mujeres que quieran pagar el precio de la misión. Y ese es el desafío que Dios te hace a ti. Yo ya le dije a Dios, heme aquí. Pero eso no se lo dice solo a uno, se lo dice a todo su pueblo, porque este texto es para todo su pueblo, no para pastores solamente. Amén. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Y el tercer punto, dije dinámica, dije amplitud, y ahora vamos a ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la misión? Lo dice ahí, el ir está subordinado al verbo hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. Aunque parece simple, hermano, esto, aunque parece simple, no lo es tanto, no lo es. Porque cuando hablamos de discípulo, tenemos que aclarar esa idea, ese concepto. Cuando la gente piensa en discípulos, piensa en un entrenador con su alumno, ¿ah? Un entrenador que está entrenando a otra persona, ¿cierto? Solo esa idea contemporánea, esa idea de que hay alguien que tiene muchas capacidades y conocimiento en algunas áreas y se pone al lado con alguien y le enseña al otro para que aprenda de él. ¿Se fijan? Solo esa idea de transferencia de algunos conocimientos. Pero quiero que veamos un poco el contexto cultural en el cual esto se dio. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, las personas eran las que buscaban a los maestros para aprender. Fíjense. La gente en el contexto judío anhelaba que un rabino, que eran como, wow, lo máximo, ¿no? Un rabino me enseñara. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se acercaba a la puerta donde salían los rabinos y siempre andaban ahí, sirviendo, así como. Y de repente un rabino decía, y lo tomaba como aprendiz. El alumno andaba buscando a su maestro. Ese era el contexto en el cual se daba esta idea de transmisión discipular. Pero hermanos, cuando Cristo vino, Él es contracultura. Él lo hizo todo al revés. Él salió a buscar sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos un Dios misionero, hermano. Él no esperó que los discípulos vinieran. Él fue a buscarlos. Él le dijo a Esteban, vamos, aquí, Pedro, deje las redes, síganme lo bueno. Cristo vino a romper todos los paradigmas de la época. En esa época la gente andaba buscando ser discipulado. No, Cristo salió a discipular. La pregunta para ti y para mí, ¿a quién fuiste a buscar para discipular? ¿A quién has salido a buscar para discipular? ¿A quién estás discipulando? ¿Qué persona de la iglesia, de tu contexto, tú estás discipulando? Porque si no estás pecando en el mandamiento más importante que Dios nos ha dejado, que es hacer discípulos durante esta vida, hermanos. Y es un mandamiento, no es una sugerencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misionero, que se mueve, que alcanza.
Pero además, hay algo que tenemos que también aprender, que en ese tiempo la idea era que el discípulo llegara a ser más que su maestro. En el discipulado cristiano no. Todos somos discípulos de un solo gran maestro, Cristo el Señor. Jamás seremos como Él, pero queremos ser como Él. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Y lo que hace un discipulado es ayudar a otros a que se asombren de Cristo. Por eso, ¿cuáles son las exigencias de un discípulo? El Señor los dijo, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero mira, dice Lucas 9:23, dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, hermano. Y sígame. Eso implica que no solo se trata de tener un aprendiz. No es solo la idea de le voy a transferir algunos conocimientos para que aprenda cómo se hace la pega. Hacer discípulos, hermano, porque esto lamentablemente es lo que la mayoría piensa, que tener discípulos es tener a alguien que aprenda de nosotros algunas cosas. No. Ser discípulos es enseñarle a una persona que tiene que negarse absolutamente a su vida. Absolutamente. Nadie puede ser llamado discípulo si no se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Y lo que nosotros hacemos a las personas mediante el bautismo y la enseñanza es que ellos vayan siendo transformados en discípulos genuinos, en personas que se niegan a sí mismos, toman la cruz de Cristo y le siguen. Lamentablemente, hermano, hoy día en nuestra cultura cristiana, en lo que escuchamos a veces en la televisión, no se enseña esto. Lo que se enseña es un Dios salvador que te ama y te quiere ayudar. Pero la cruz, negarse y vivir para Él y morir a nosotros mismos, eso no se enseña mucho hoy día. Eso es discipulado. Discipulado es mostrarle a las personas cuánto deben negarse. Por eso Jesús dijo ahí, le dijo a ellos: ustedes tienen que bautizarlos, pero también enseñarles, ¿qué cosa? Todo, que guarden todo lo que os he mandado. Fíjense, el Señor no dijo todo lo que yo les enseñé que tenían que hacer o mis consejos. No, todo lo que les mandé a hacer, que lo guarden, que lo hagan. Que lo hagan. O sea, que se nieguen y que hagan la voluntad del Señor, porque Él es el Señor. Por eso, hermano, el fruto de una correcta enseñanza discipular genera, hermano, que un creyente se dé cuenta que nunca va a ser libre. Y aunque a usted en su mente ahora y en sus oídos esta palabra le suene dura, hermano, usted jamás será libre. Jamás. Usted no es libre. Tú no eres libre. Cristo nos liberó del pecado para ser esclavos de Cristo. No para hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Nunca libres. No creas que tú eres libre o eres esclavo de tus propias pasiones y tus deseos y el pecado, o vas a ser esclavo de aquel que te tomó para liberarte de aquel, llevándote a esclavitud con él, porque eso te hace libre. Y ahí sí que te hace libre. Libre para poder amar, libre para poder entender la vida, libre para disfrutar todo lo que Dios te da. Cuando el Señor comienza a predicar estas cosas como las que yo estoy predicando hoy día, tuvo una reacción negativa de la gente. Juan 6:66, suena bien como el 666, el tiro. Mira lo que pasó aquí. Desde entonces, cuando Cristo predicó así, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque no les gusta morir. Hermano, ¿por qué usted no hace misión y no toma esta palabra y dice amén y mañana sale a predicar? Porque no quiere morir. Lo que nos impide a nosotros es eso, nuestro propio corazón. Y por eso se enseña. Por eso ser discípulo, hermano, no es simple. No es simple. Ser discípulo de Cristo no es simple.
Requiere una entrega absoluta. Pero para entregarnos absolutamente, lo que Dios está haciendo, hermano, es que Dios se está revelando a nosotros para que nos asombremos de Él y lo amemos, como Él quiere que le amemos, hermano. Tú eres un discipulador, les digo, como lo dije antes respecto de la consejería, un discipulador en potencia. Y estás discipulando hoy día, lo estás haciendo. De hecho, consejería y discipulado es lo mismo. Aconsejar a alguien, la consejería bíblica es el discipulado. Y tú lo estás haciendo, tú estás hoy día en la iglesia, en el culto, discipulando a los que están aquí, a los más nuevos. Tú discipulas cuando alabas al Señor. El cómo tú alabas al Señor le está mostrando a otros quién es tu Dios. Tú estás discipulando cuando oras, cuando otros te ven orar. Cuando el pastor te dice, hermano, puedes orar. Cuando tú oras en ese minuto, estás discipulando a otros nuevos que no saben orar. Cuando tú sirves al Señor en un ministerio, el cómo lo haces, tu dedicación, tu responsabilidad, tu puntualidad, tu esfuerzo, estás discipulando. Estás discipulando a tus hijos si tú no sirves o si sirves. ¿Lo estás haciendo? ¿Te des cuenta o no? Estás discipulando cuando tú cumples al Señor con lo que Él manda o no manda. Tú estás discipulando cuando hablas del Señor. Estás discipulando porque te están mirando. Hay otros creyentes que te están viendo. Y en esta pluralidad de una iglesia que van a seguir llegando personas, la gente está viendo cómo es tu Dios a través de ti. Estás discipulando cuando abres tu boca y das un consejo. Y estás discipulando si tienes comunión con tus hermanos o no. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, uno pudiera hacer esta pregunta: ¿por qué Dios pide esto que es tan difícil? Porque cuando uno lo plantea así, con todas las letras de los textos, se ve difícil. ¿Saben por qué Dios pide cosas difíciles? Porque Él está detrás de todo. Él no nos pediría nada de esto si Él no estuviera detrás de nosotros para ayudarnos a hacer todo esto. Lo estamos viendo, mi familia. Por eso, cuando los creyentes tienen temor en el discipular, tienen temor en evangelizar, es porque se están apoyando en sus capacidades, no en las capacidades que Dios da. ¿Cuál es el desafío, hermanos? Es analizar nuestra vida en este año que viene y discipular a otras personas. Y estar discipulando más dirigidamente. Porque efectivamente, como les dije, todos discipulamos. Pero el llamado de Dios es que usted vaya, usted busque, usted discipule. Usted tome a alguien y le enseñe las Escrituras. Por eso, hermanos, vamos a hacer algunos cambios en la iglesia el próximo año. Uno de ellos es, por ejemplo, los jóvenes que ya salgan del colegio y entren en roles de trabajo o roles universitarios, se van a ir a los grupos de vida. ¿Por qué? De adultos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar a la par de otros hombres mayores. Los que se casan, matrimonios jóvenes que se casan, tienen que ir y estar con matrimonios mayores. La Biblia dice: las mujeres ancianas enseñan a las jóvenes. Ahí hay un principio discipular en la iglesia. Y vamos a hacer cambios. Y los jóvenes tienen que aprender a caminar con hombres más maduros en Cristo para aprender, porque ya están dejando la adolescencia y están siendo hombres. ¿Y qué es lo que ve uno hoy día en nuestra cultura? Que pasa, en todas las etapas pasa, pero una muy notoria, es que los jóvenes no quieren dejar de ser jóvenes y no quieren tomar las responsabilidades de adultos. Por eso hoy día se están casando como a los 30. Quieren seguir disfrutando la vida y pasándola bien muchos. Y por eso uno ve comportamientos adolescentes en jóvenes de 30, 35. Por eso, ¿qué nos pasa, hermano? Hemos abierto una brecha que tenemos que cerrar. El rol discipular de la iglesia debe ser permanente y los mayores tienen que aprender a discipular a los menores y los jóvenes a los más pequeñitos.
Y la pasión por Cristo es algo que se enseña, que se transmite, que se explica y que se modela. Y por eso tenemos que ir aprendiendo, hermanos, todas estas cosas. Entender a Jesús y apreciar a Jesús. Quiero terminar con esto. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Sus discípulos respondieron, algunos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres este, que eres el otro. Y Jesús viene y les dijo, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Esa pregunta que parece como capciosa, ¿no? ¿Qué quiso preguntar? No, es tan real como lo que nos pasa a nosotros cada día. Nosotros estamos conociendo a Jesús. ¿Lo conoces? Sí, pero lo estás conociendo. Cuando Jesús hacía milagros, como los milagros de parar tempestades, de parar los vientos, la gente decía, ¿y quién es este? A quien los vientos le obedecen. Y uno se puede, pero no lo conocían, sabían quién era Jesús, pues sabían que era el hijo del carpintero, ellos sabían, pero no lo conocían completamente. Cuando la gente se asombraba de conocer a Jesús en otras facetas, cuando ellos se sorprendían de Cristo, ellos se admiraban de la capacidad, otros se admiraban de la hermosura y su compasión. Ese asombro, hermanos, es lo que nosotros tenemos que enseñarle a todas las personas. Mientras más les enseñas la palabra. ¿Y por qué la Biblia es tan amplia? Porque cada vez que tú abres las Escrituras y les relatas de Dios, la gente, las personas, tus hijos comienzan a asombrarse de Dios y de la belleza de quién es Dios. Cuando en un hogar las Escrituras están cerradas permanentemente, por eso tú ves y puedes ver a tus hijos que no conocen a Dios y no aman a Dios, porque las Escrituras están cerradas. Porque lo único que revela al Dios grande es cuando abrimos las Escrituras y les contamos quién es Jesús. ¿Qué vamos a hacer entonces en misión, hermano? Este año vamos a ir. Y yo le animo a que usted vaya, a que usted imite la dinámica de Dios, que usted imite la amplitud de Dios, no se limite. Si su rutina era de mi casa a esta actividad y de esta actividad a la casa, rompa esa rutina y alcance a las personas que están ahí con usted. Amén. En su trabajo, tómese el tiempo, háblele a la gente, hable de Cristo, muestre a Cristo, porque tenemos esta promesa tan grande que Él está con nosotros. Amén. Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Gloria al Señor.